Bien, hermanos, ahora es el tiempo de la enseñanza. Le voy a pedir a los jóvenes y a los niños, menos el celular de Samuel. Lo que pasa es que se nos fue la luz, ¿verdad? Y me está pasando datos para poder estar transmitiendo, gracias. Por eso es que no transmitimos los cantos, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos esa oportunidad. Así, y también, hermanos, le recordamos de poner nuestros celulares en silencio, en modo silencioso, ¿verdad? O apagarlos, ¿verdad? Ya saben que no falta, ¿verdad? Decir, pero si no me llaman normalmente y en el momento suena, ¿verdad? A veces pasa, a veces sucede. Entonces, para que no haya distracciones, ¿verdad? Que podamos estar ahí atentos, ¿verdad? Que no se escuche la cucaracha, ¿no? Ya no, eso ya no, ¿verdad?
Pero ¿se acuerdan? Hace muchos años, sácame del bolsillo, ¿verdad? Pero no, ya esos ya se quedaron en el pasado, ¿verdad? Ya no existen, o sí existen, ¿verdad? Pero ya no son muy comunes. Pero bueno, hermanos, que podamos estar atentos para el mensaje de la palabra de nuestro Dios, lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Y bueno, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias. Ahorita que abran sus Biblias, bueno, de una vez el Primero de Reyes 17, aunque no vamos a estar ahorita entrando a ver, esa es nuestra porción base, pero vamos a ver otros pasajes, ¿sí? Estaban en la presentación también para agilizar el tiempo, pero bueno, yo se los voy a ir mencionando, se los voy a ir leyendo algunos de memoria, porque en Génesis 3, capítulo 9, encontramos una pregunta muy importante que le hace nuestro Dios a Adán. Recuerdan, el capítulo 1 habla sobre la creación. El capítulo 2 habla principalmente sobre la creación, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad? Ya describe cómo fueron creados, también del propósito para ellos, que formaran una familia. Y en el capítulo 3 podemos ver una escena triste, lamentable, ¿cierto? Que es la caída del hombre, ¿verdad? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido, del árbol del cual Dios les dijo que no comieran, ¿verdad? Y en medio de eso, después de que ellos desobedecieron, Dios viene y les hace una pregunta. Bueno, Adán, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta que le hace Dios a Adán. ¿Dónde estás tú? Y esta pregunta, como les decía, es muy importante porque muchas veces estamos en muchos lugares, en muchos lados, menos en donde deberíamos estar. Menos en donde Dios quiere que estemos, que es en el lugar donde debemos estar. Lo vemos en este ejemplo de Adán, que cuando Dios le pregunta esto, ¿en dónde estaba Adán? ¿Lo recuerdan? ¿En dónde estaba Adán? Escondido, estaba escondido. De hecho, en el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él estaba escondido. ¿Por qué? Porque a raíz de esa desobediencia Dios les había dicho que iban a ser abiertos sus ojos, conocerían el bien y el mal, ¿cierto? Y ante eso perdieron su inocencia. Ahora se estaban avergonzados porque estaban desnudos, se habían hecho, ¿verdad?, unas vestimentas de hoja de higuera, ¿verdad?, para cubrir su desnudez, pero tenían temor, y es por eso que se escondieron. Estaban escondidos, hermanos, pero esto Dios ya lo sabía. Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. La pregunta no era para saber esto, la pregunta era para que Adán reflexionara, para que Adán, ¿verdad?, pudiera recapacitar y darse cuenta en dónde estaba, en la situación en la cual él se encontraba, ¿cierto? Que estaba alejado de Dios, que estaba ahora sin comunión con Dios, que estaba en un estado de vergüenza, en un estado de temor, ¿cierto?, en un estado de pecado. Y eso es lo que Dios quería, que se diera cuenta Adán, hermanos, porque en lugar de estar en su presencia para tener comunión con Él, ahora estaba escondido, ahora estaba alejado de Él, hermanos. ¿Y cuántas veces no sucede lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces no sucede que en lugar de estar en el secreto de Dios, como lo vemos ahí en Mateo capítulo 6, para tener comunión con Él, muchas veces estamos afanados y turbados con muchas cosas, como lo estuvo Marta? ¿Lo recuerdan? Dice ahí en Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En lugar de que Marta estuviera a los pies del Señor, escuchando su voz, deleitándose en Él, ¿cómo estaba Marta o en dónde estaba Marta? Estaba en los quehaceres, afanada y turbada. Y muchas veces nos pasa. Muchas veces también nos sucede, hermanos, que en lugar de estar con nuestra familia, que es nuestra segunda prioridad más importante después de nuestro Dios, estamos
persiguiendo lo que este mundo nos ofrece, ¿cierto? Estamos en ese trajín, ¿verdad? De acá para allá, persiguiendo lo que este mundo nos ofrece, como el hijo pródigo, que en lugar de estar con su padre, en lugar de estar en su casa, en su hogar, ¿verdad? Pidió la parte de su herencia y se fue al mundo, ¿verdad? Y vivió perdidamente. Y a veces así nos pasa. El padre, en lugar de estar con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? Está ahí en el trabajo, ¿verdad? Afanado, ¿verdad? Y persiguiendo el materialismo, todo lo que busca. La esposa, ¿verdad? En lugar de estar con el esposo, con los hijos, de la misma manera. Los hijos igual. Ahora, es cierto que es necesario trabajar, ¿cierto? Es algo muy importante. Es necesario, ¿verdad? Ir a la escuela, los jóvenes. Es necesario hacer muchas cosas. Pero hermanos, a veces por hacer otras cosas descuidamos nuestra segunda más grande prioridad. Estamos en muchos otros lados, menos en donde deberíamos estar. En ocasiones, hermanos, sucede también que en lugar de estar, hermanos, en la iglesia, dedicando al Señor su día, muchas veces estamos en los afanes de esta vida, como le sucedió al pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel, hermanos, tenía el deseo, el compromiso era buscar al Señor en su día. Que en ese entonces, ¿cuál era el día que le dedicaban al Señor? El sábado. Ya después, cuando el Señor Jesucristo resucita, los cristianos comienzan a dedicar el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó, el domingo. Es por eso que nosotros lo dedicamos. Pero antes era el sábado. Y el pueblo de Israel tenía ese deseo, ese compromiso. De hecho, en Nehemías, ese sí vamos a buscarlo. Vamos a Nehemías, capítulo 10. Nehemías 10, hermanos. Podemos ver cómo hacen pacto después de que los muros de Jerusalén son reconstruidos. El pueblo de Israel hace un pacto de que dedicarían ese día al Señor, que no lo tomarían para hacer otras cosas. Pero miren lo que dice Nehemías capítulo 10, versículo 31, dice: asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en este día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos comprometemos a hacer las compras cualquier otro día, menos ¿cuál? El sábado, el día del Señor. Ese día lo vamos a guardar. Aun cuando vengan otros, ¿verdad? A hacerme otros mercaderes a vender, nosotros no vamos a salir a comprarles. Ese es el día del Señor. Ese era su anhelo. Pero ¿qué sucedió? Miren lo que dice el capítulo 13. Capítulo 13, versículo 15 al 21. Ayúdenme la lectura, yo el 15, ustedes el 16 y juntos el 21 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que cargaban haces y que cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén ¿en qué día? Estaban trabajando en el día de reposo. ¿Qué dice el 16? También había en la ciudad judíos que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿En qué día? El día de reposo. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? 18. No hicieron así nuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Se quedaron afuera esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué no van a venir, verdad? Una, dos veces ahí. Y dije a los levitas, perdón, el 21, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día. ¿Por qué, hermanos? Porque era el día santo para nuestro Dios.
Porque Dios les había mandado guardar ese día. Porque era necesario que lo dedicaran al Señor. Sin embargo, en lugar de estar ahí, ¿verdad?, dedicando el día al Señor, ¿qué hacían? Estaban trabajando, ¿cierto? ¿Qué hacían? Estaban comprando, estaban vendiendo, ¿cierto? ¿Qué hacían? Estaban haciendo muchas otras cosas. Estaban en otros lugares, menos en donde debía estar. Hermanos, hoy en día no es diferente. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nos sucede así, hermanos, que estamos en otros lugares menos en donde deberíamos estar. A veces también sucede que en lugar de estar en los caminos del Señor y en su palabra, como el hombre bienaventurado, ¿cierto? Ahí en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En lugar de estar en los caminos del Señor, hermanos, muchas veces como el hijo pródigo, estamos en este mundo malgastando lo que Dios nos ha dado. Estamos invirtiendo los dones que Dios nos ha dado, hermanos, para servir a este mundo. En lugar muchas veces de estar donde Dios quiere bendecirnos y suplir cada una de nuestras necesidades, estamos en ansiosa inquietud. Estamos tratando nosotros de suplirlas cuando Cristo nos ha dicho ahí en Mateo capítulo 6. Vamos a leerlo, por favor, búsquenlo también. No pierdan en Primero de Reyes 17. Pero miren lo que dice Mateo 6, recordémoslo, hermanos, Mateo 6, versículo 31 al versículo 33, Mateo 6, si ya están ahí, hermanos, léanlo conmigo. ¿Qué dice? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿En dónde quiere Dios que estemos? En sus cosas de Él, ¿cierto? En su obra, buscando esa edificación para nuestras vidas, estando cerca de Él. Y si lo hacemos, ¿qué promete Él? Que Él se va a encargar de todo lo demás. Pero a veces, hermanos, sucede, hermanos, que cometemos un gran error, hermanos. Estamos en todos lados, menos donde debemos. Menos donde debemos estar, donde Dios quiere que estemos. Y es que, como estaremos viendo, hermanos, a través del ejemplo de Elías, hermanos, no hay mejor lugar en el que podamos estar que en donde Dios quiere que estemos. No hay mejor lugar que en donde Dios quiere que estemos, hermanos, que es el lugar en donde debemos estar. Es por eso que le he puesto como título a esta enseñanza, hermanos, estemos en el lugar que debemos estar. Estemos en el lugar donde debemos estar, donde Dios quiere que estemos. Y aquí en Primero de Reyes, capítulo 17, hermanos, podemos ver varias razones por las cuales es importante estar donde debemos estar, donde Dios quiere que estemos, hermanos. Y es que el contexto de este capítulo 17 de Primero de Reyes, hermanos, podemos ver es que el pueblo de Israel estaba en una gran apostasía. Se estaban apartando de la adoración a nuestro Dios. Se estaban apartando de él, y es que estaba como rey, uno de los reyes también, pues más malos que hubo sobre el pueblo de Israel, que era el rey Acab. Él tomó la decisión de apartarse de la ley de Dios, se casó con una mujer pagana, una mujer perversa, una mujer malvada. ¿Cómo se llamaba su esposa? Jezabel, que no solamente en su corazón había esa maldad, sino que la pregonaba, porque ella fue la que mandó matar muchos de los profetas de Israel. Gracias a Dios en su misericordia y en su fidelidad. ¿Recuerdan? Abías, mayordomo de Acab, que era en gran manera temeroso de Dios, nos lo dice en el capítulo 18, guardó la vida de 100 profetas. Los escondió en cuevas, pero ellos estaban atemorizados también. Estaban escondidos por lo que estaba predominando en ese tiempo, era la adoración a Baal. Los sacerdotes a Baal, los sacerdotes a Acera, estaban ahí predominando ese culto, de tal manera que el pueblo de Israel se había apartado de esa adoración a Dios. Y es en ese escenario que aparece Elías.
con el propósito de confrontar a Acab con su pecado, con el propósito de hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Es adoración a nuestro Dios. Y aunque no fue fácil, hermanos, tampoco para Elías, porque Elías también, hermanos, experimentó lo que estaban sucediendo ahí. Dios lo guardó, Dios lo sustentó y lo usó grandemente. Una, porque confió en Él, pero otra, porque estuvo en donde Dios quería que estuviera. Y eso es lo mismo, hermanos, que ha de suceder con nosotros. Si nosotros estamos donde Dios quiere que estemos. Pero antes de que veamos las razones, hermanos, vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque pudiendo estar hoy en muchos otros lugares, haciendo muchas otras cosas, hemos decidido estar aquí en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, para poder, Señor, escuchar tu palabra, para poder, Señor, meditar en ella, pero también, Señor, para poder ser edificado, para poder ser desafiado a través del mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, dirígenos, toma en control de este tiempo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, Elías fue un gran profeta de nuestro Dios. Él tomó la decisión de estar donde debía estar, comenzando con la presencia de nuestro Dios. Porque miren cómo comienza. Ayúdenme a leer, hermanos, el versículo 1. ¿Qué dice primero de Reyes 17:1? ¿Qué dice? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense en la frase, hermanos. Esta frase es una frase característica de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, ¿qué dice? En cuya presencia estoy. Una declaración muy importante, porque en ese entonces a varios les parecía como si Dios estuviese muerto. Pero no era así. Nuestro Dios es eterno en sentido absoluto. Él no tiene principio ni tiene fin. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Así es nuestro Dios. Pero a varios les parecía así. Sin embargo, para Elías no era así. Para Elías Dios estaba vivo y siempre estaba vivo. Y tanta era esta realidad presente en su vida que él decía que él vivía ¿en dónde? En la presencia de Dios. Que estaba en la presencia de Dios, estaba conectado con Él, tenía una comunión tan cercana que Dios estaba con Elías y Elías estaba con él. Y esto le llevó, hermanos, a estar donde debía estar. Y vamos a leer nuevamente, yo leo el 1, ustedes el 2 y nos vamos así hasta el versículo 16. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los pueblos que te den alimento con comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los pueblos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y ella la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela,
Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no se saciará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama, hasta el 16, ¿verdad? Ahorita vamos a leer lo demás. Hermanos, aquí podemos ver, hermanos, cuán importante es que nosotros estemos también en el lugar que debemos estar. Y yo les decía, vamos a ver las razones. Y la primera razón, hermanos, que podemos ver es porque allí es donde Dios obra. Ahí en el lugar que debemos estar, ahí en el lugar que Dios quiere que estemos, ahí es donde Dios obra. Estemos nosotros o no estemos, ahí Dios va a obrar. Es por eso que es muy importante que estemos ahí. Y lo vemos aquí, hermanos. Elías fue testigo de esto, porque al estar donde debía estar, pudo ver a Dios en primer lugar deteniendo la lluvia, ¿cierto? Es lo primero que le dice acá: no lloverá. Y lo pudo ver al estar ahí. Pudo ver también a Dios usando a los cuervos. Ahorita vamos a volver a leer esos versículos, pero ya los veíamos. Pudo ver a Dios usando a los cuervos, uno de los animales más inteligentes sobre el mundo, de este mundo. Sin embargo, alguien más inteligente es el Creador, amén. Quien les mandó, quien les dirigió, pero Elías lo pudo ver porque estuvo donde debía estar. Elías, hermanos, pudo ver a Dios multiplicando el aceite y la harina. ¿Por qué? Porque estuvo donde debía estar. Porque estuvo ahí donde estaba la viuda en Sarepta de Sidón. No fue Elías y dijo: ay, Señor, ir para allá, moverme. No, Elías fue, estuvo ahí y pudo ver ese milagro. Pudo ver a Dios obrar. Pudo ver a Dios también resucitando al hijo de la viuda. ¿Por qué? Porque estuvo ahí. Miren lo que dice, terminemos 17 al 23, yo el 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. 18. Y ella dijo a Elías: que tenga yo contigo, varón de Dios. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer memoria a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, 20. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda entre ellas estoy llegado, has afligido, haciendo dormir a su hijo. Porque eso siempre pasa, hermanos, cuando vienen las pruebas. Hay una crisis de fe. Nuestra fe está siendo probada, y hasta el mismo Elías dijo: Señor, ¿qué está pasando, no? Aún a la viuda que me sustentó, que a través de la cual, ¿verdad?, nos has mantenido, multiplicaste. Estás afligiendo de esta manera, no lo entendía. Pero Dios tenía propósitos para eso. Dios siempre permite las cosas con un propósito. Clama Elías y dice en el versículo, ¿cuál estamos, hermanos? 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira,
tu hijo vive. Elías fue testigo de eso, lo vio. ¿Por qué? Porque estuvo donde debe estar, hermanos. Nosotros también estemos, hermanos, donde debemos estar. Dios quiere obrar a nuestro favor y tiene todo el poder para hacerlo, pero es necesario que le creamos, que confiamos en Él, que pongamos nuestra fe, pero también que estemos donde Dios quiere que estemos, donde Dios va a obrar, donde Dios está obrando. ¿Por qué estar, hermanos, en ese lugar? Porque ahí es donde Dios obra. Número 2, hermanos, ¿por qué? En segundo lugar, estemos en el lugar que debemos estar. Número 2, ahí es donde Dios cumple su palabra. Ahí es donde Dios cumple su palabra. Dice ahí en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios lo que dice lo lleva a cabo, ¿cierto? Pero se requieren igual estas dos cosas, confianza y obediencia. ¿Y la obediencia qué nos lleva? A estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Ahí es donde Dios cumple su palabra, hermanos, y lo podemos ver aquí. Dijo Dios que no llovería, ¿lo dijo? ¿Y no llovió? Así fue, no llovió. Miren lo que dice, ya leíamos el 1, al final dice Elías: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero miren lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. Pero esto no era de parte de Elías, ¿era de parte de quién? De Dios. Y en Santiago lo podemos ver, al ratito lo estaremos leyendo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró para que no lloviese y no llovió. Luego volvió a orar para que lloviese y llovió. Hermanos, Dios dijo que no llovería ahí, no llovió. Ahí es donde Dios cumple sus palabras. Dijo que los cuervos le traerían de comer y lo hizo. Lo hizo. Veamos el 4, hermanos. Miren lo que dice el 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí. ¿En dónde? Allí, en el arroyo, de comer. Los cuervos, hermanos, dijo que una viuda desde Sarepta lo sustentaría y lo hizo. Lo hizo. Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y podemos ver que lo hizo. Que Dios cumplió su palabra, hermanos. Dijo que la harina no escasearía y que el aceite no disminuiría hasta que volviera a llover. Y así fue. Miren lo que dice el versículo 14. Ayúdenme a leer, hermanas, por favor, el 14. ¿Qué dice? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién lo dijo? Dios, porque así ha dicho Jehová. Está hablando Elías. Y luego en el versículo 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Qué dice? Conforme a la palabra que Jehová había dicho. Hermanos, tenemos un Dios que cumple lo que promete. Un Dios que es fiel a su palabra. Que lo que Él dice que va a hacer, eso hace, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Ustedes y yo muchas veces fallamos. ¿Cuántas veces, hermanos, no le hemos quedado mal a nuestros hijos? Yo hace tiempo aprendí, ¿verdad? Cuando mis hijas, bueno, obviamente tienen más madurez, ¿verdad? Pero cuando estaban chiquitas, cuando yo les decía, ¿verdad? Mañana, primeramente Dios, vamos a ir al parque, vamos a salir, ¿verdad? Entonces, y ya se levantaban bien emocionadas y lloviendo, ¿verdad? Y decías, híjole, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo? Mira, pues vamos a hacer otra cosa. No, tú nos dijiste que íbamos a ir. Porque las circunstancias a veces, ¿cierto? Pues están en contra y nosotros no tenemos control. De tal manera que a veces lo que decimos, pues no lo podemos cumplir al pie de la letra. Pero nuestro Dios no está sujeto a las circunstancias. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, eso es lo que hace, hermanos. Es por eso que debemos de estar en el lugar que debemos de estar, porque ahí es donde Dios cumple su palabra, hermanos, y debemos de estar convencidos que Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Miren lo que dice Romanos. Vamos a Romanos 4. De esto estaba convencido también Abraham. Romanos 4, versículo 20 y versículo 21. 4, 20 y 21.
Está hablando acerca de Abraham y dice el 20, lo leo yo el 20 y luego se une conmigo el 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, aun cuando eran ya avanzados en edad, y que para ellos les resultaba difícil creerlo. Pero él se convenció de eso, que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. En Efesios 3:20 también dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, necesitamos confiar en nuestro Dios, necesitamos creer en nuestro Dios, hermanos. Ahí es donde Dios cumple su palabra, pero también, hermanos, estemos en el lugar que debemos estar, porque ahí es donde Dios suple nuestras necesidades. ¿En dónde? En el lugar que Dios quiere que estemos. Ahí suple nuestras necesidades, hermanos. ¿Suplió las necesidades de Elías? Sí, hermanos. ¿Y de qué manera lo suplió, cierto? ¿De qué manera lo hizo, hermanos? Mandó a los cuervos que le llevaran a Elías. ¿Cuántas veces al día? Lo leíamos ya. 2 veces, ¿verdad? 2 veces al día, ¿verdad? Que le llevaran alimento. ¿Y qué le llevaron, hermanos? Para que hiciera una torta de milanesa. ¿Cuánto le gustan las tortas de milanesa? Pan y carne, ¿o no? Le llevaron por la mañana y por la tarde, y lo llevó a un lugar donde había agua, ¿cierto? Para que saciara su sed. Hermanos, así lo hizo durante todo el tiempo en el cual el arroyo tuvo agua. Y cuando se secó, ¿murió Elías? Dios lo siguió sustentando. ¿A través de quién, hermanos? De una viuda que era rica, eso sí, ¿verdad? Era rica y tenía ahí un gran almacén, ¿verdad? Lo tenía y le proveyó. ¿De dónde tenía la viuda? De ningún lado. ¿Qué es lo que tenía la viuda, hermanos? Un poco de harina y un poco de aceite, y de una manera milagrosa Dios lo multiplicó. Y no solamente comió Elías, sino también ¿quién? La viuda y su hijo. Durante todo ese tiempo, hasta que volvió a llover, Dios los estuvo sustentando, porque así es nuestro Dios. Pero ¿cuál fue la clave de eso? ¿Qué se necesitó para que Dios pudiera suplir las necesidades de Elías? No de parte de Dios, porque Dios tiene todo el poder, sino de parte de Elías. ¿Qué se necesitó? Ayúdenme ustedes. Fe, obediencia, ¿cierto? ¿Qué más? ¿De qué estamos hablando? Que estuviera ahí. Que estuviera ahí. Porque ¿a dónde lo manda primero Dios? Al arroyo, junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ve allí, porque allí voy a enviar ¿a quiénes? A los Señor, hasta allá, hasta el arroyo. Mejor mándamelo aquí, Señor. No, ve allá, porque allí los voy a enviar. Aparte que te voy a guardar y te proteger, porque te están buscando para darte cuello, Elías. Tienes que ir ahí. Y Elías lo hizo. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, versículo 2 al 5. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás ¿de dónde? Del arroyo de ahí. Y yo he mandado a los cuervos que te den, ¿qué dice? Allí, que te den allí de comer. Y él fue y ¿qué dice? Hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió ¿en dónde? Junto al arroyo de Kerit, donde Dios le dijo que está frente. Hermanos, ¿en dónde debemos de estar nosotros? En donde Dios quiere que estemos. Allí Dios va a suplir nuestras necesidades. Allí Dios se va a encargar de lo que nos preocupa y aqueja, que a veces no nos deja dormir y que nos lleva a una ansiosa inquietud. Ahí es donde Dios nos quiere dar descanso, nos quiere dar reposo. Ahí es donde Dios quiere suplir nuestras necesidades. Y en segundo lugar, que estuviera en Sarepta. Miren lo que dice, versículo 8 al versículo 10. Cuando se secó, dice el 6 al final, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué dice el 8? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate
vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, ¿a dónde? Allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y ¿qué dice? Se fue a Sarepta. Hermanos, ¿por qué será? ¿Por qué será que en ocasiones nuestras necesidades no están siendo cubiertas? Hay muchas razones, ¿cierto? No son los propósitos de Dios en ese momento, ¿verdad? No es el tiempo del Señor. ¿Por qué será que en ocasiones nuestras necesidades no son cubiertas? Porque a veces pedimos, como dice Santiago, mal, ¿cierto? Para gastar en nuestros deleites, es otra razón. ¿Por qué será que a veces nuestras necesidades no son cubiertas? A veces es porque no pedimos, ¿cierto? Porque no tenemos fe, no vamos a nuestro Dios y no le pedimos, no oramos. ¿Por qué será, hermanos, que a veces nuestras necesidades no son cubiertas? En ocasiones es porque no estamos en el lugar que debemos estar. Y no precisamente se refiere a un lugar geográfico, aunque aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Pero en la vida espiritual, hermanos, se refiere a que estemos en la voluntad de nuestro Dios, donde Dios quiere que estemos, obedeciéndole al Señor, haciendo lo que Él nos manda, haciendo lo que el Señor quiere, porque eso es lo que ha prometido. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice nos serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando estamos en el lugar que debemos estar. Y eso le sucedió a Elías, y es por eso que sus necesidades fueron suplidas. Pero no es la única razón. En cuarto lugar, hermanos, ¿por qué es importante estar en el lugar que debemos de estar? Porque allí es donde Dios nos usa. Porque allí es donde Dios nos usa. Amén. Ahí es donde nos usa. En esta historia, hermanos, podemos ver que al estar donde debía estar, Elías, hermanos, fue usado para proclamar la palabra de Dios. No su palabra, sino la palabra de Dios. Y es que en dos ocasiones, hermanos, se usa la palabra, la frase: vino a él palabra de Jehová diciendo. Eso, miren lo que dice, por favor, hermanas, el versículo 2. Ayúdenme a leerlo nuevamente. ¿Qué dice? Vino a él palabra de Jehová diciendo. Y luego en el 8, varones, ¿qué dice? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. En ese entonces, si tenemos que aclararlo, hermanos, es que la palabra revelada de Dios, lo que nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, no estaba completada, ¿cierto? Solamente, ¿qué parte de la palabra de Dios tenían? Y no completo, ¿verdad? Solamente tenían la ley, ¿verdad? El Pentateuco, los 5 primeros libros, era lo que tenían solamente. Es por eso que Dios todavía hablaba a través de profetas. Dios les hablaba a su siervo a través de visiones, a través de sueños, ¿verdad? Les revelaba su palabra, su voluntad, y ellos, ¿qué hacían? La proclamaban al pueblo de Dios, ¿cierto? Es por eso que dice: vino palabra de Jehová a Elías, ¿verdad? Diciendo. En ese entonces era así. Ahora en nuestro tiempo ya no es así, porque todo lo que Dios ha querido revelar ya está aquí. Desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es escudriñarla. Lo que necesitamos hacer es conocerla, ¿cierto? Y lo que Dios quiere es que nosotros la hablemos, que nosotros prediquemos, que nosotros proclamemos lo que Dios nos ha dicho, como lo hizo Elías, hermanos. Miren lo que dice el versículo 14, dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, nosotros también, Dios quiere usarnos para que nosotros proclamemos su palabra, para que nosotros hablemos de Él a otros. Hermanos, ¿cuántas personas hay en nuestro tiempo que necesitan escuchar la palabra de Dios? Pero ¿qué es necesario? Que estemos ahí. En el lugar donde Dios nos ha puesto, en el lugar donde Dios quiere que estemos, en el lugar en donde Dios quiere que hablemos de Él, sea el trabajo, sea con los vecinos, con la familia. Dios quiere que estemos ahí y que demos testimonio de su palabra, porque ahí es donde Dios nos quiere usar. A veces, ¿verdad? Pensamos: si tan solo estuviera en tal lugar o estaría en otro lugar, podría hablar del Señor. Hermanos, enfoquémonos en donde estamos. Ahí es donde Dios nos quiere usar para proclamar su palabra. Pero también podemos ver, hermanos,
que Elías fue usado para que el corazón de muchas personas se avivara. Recordemos que el corazón del pueblo de Israel, ¿verdad?, se había enfriado, se había marchitado para con nuestro Dios, ese fuego dentro de él, por lo que necesitaban volverse a él. Y lo primero que podemos ver es con la viuda, quien había perdido la esperanza ya. Porque lo leímos, ¿cierto? Dice que estaba recogiendo un poco de leña para ir y preparar lo último que le quedaba y después dejarse morir. Yo creo que a lo mejor y tuvo, no lo sé, o lo pensó ella, tal vez una plática con su hijo, ¿verdad? Y le dijo: hijo, esto es lo único que nos queda. Tal vez no, porque los padres no lo guardamos, ¿verdad? No lo decimos a los padres muchas veces cuando hay problemas. Pero ella lo pensó y dijo: ya no hay más. Pues después de esto, a esperar la muerte. Había perdido la esperanza. Pero Elías fue usado para que esta mujer recobrara la confianza en Dios. Y después de ver la maravillosa obra de Dios, no solamente al sustentarle, sino al resucitar a su hijo, podemos ver, hermanos, cómo se expresa ella al final. Miren lo que dice el versículo 24. Entonces, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Cambió su manera de ver las cosas. Se dio cuenta que en verdad estaba delante de un varón de Dios, ¿cierto? Del poder de Dios, de la palabra de Dios que es verdad, hablada a través de su siervo. Hermanos, Dios también quiere usarnos a nosotros. Dios también quiere usarnos con nosotros. Elías también fue usado, hermanos, para que el corazón de muchas personas se avivara y se volviera a Dios. Lo vemos con el pueblo de Israel, que al ver, hermanos, la maravillosa respuesta de Dios a su siervo, cuando Elías desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, se volvieron a Dios gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque ellos estaban dudando. Ya no sabían si Baal era el verdadero Dios o Jehová. De tal manera que Elías los confronta. Miren lo que dice en el capítulo 18. 18, versículo 21. Ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué decía? ¿Qué decía el pueblo si era verdad o no? Pero le dice Elías: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir claudicando? Es decir, caminando de una manera desigual, estando en esa disyuntiva, ¿verdad? Que no saben si Dios es el verdadero Dios o Baal. Defínanse ya, tomen una decisión, porque no pueden seguir así. Y para esto lanza un desafío. Hoy se va a decidir, ¿verdad? Es como si dijera Elías al pueblo y a los profetas: hoy se va a decidir. El Dios que conteste por medio de fuego, ese es el verdadero Dios. Y aquí viene, miren lo que dice el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. No era así, ¿verdad? Había más, pero él no lo sabía. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 contra uno, imagínense. Pero no era Elías, ¿era quién? Era Dios. ¿Qué dice el versículo 23? Dénselos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, ¿verdad? Y entonces empezaron los preparativos. Los primeros, ¿verdad?, fueron los profetas de Baal. Comenzaron a hacer ahí sus rituales, ¿verdad? Levantaron el altar. ¿A dónde llegaron, verdad? Que se sajaron con cuchillos, empezaron a cortar para que la sangre escurriera, ¿verdad?, sobre el altar, ¿verdad? Empezaron a gritar, todo, hicieron todo su show. Pero pasó el tiempo y todavía Elías, ¿verdad? Qué tremendo Elías, ¿verdad? Se empieza a mofar un poquito porque les dice: pues grítenle, ¿verdad? Gritad, a lo mejor está dormido y hay que despertarle, ¿verdad? Y ellos más gritaban, pero nada.
Luego le tocó el tiempo de Elías, ¿verdad? Podemos ver cómo reconstruye, ¿verdad?, el altar. Y para que no hubiera dudas, ¿qué hace? Moja el altar. Pero no solamente lo moja, lo empapa, porque el agua corría alrededor. Había un charco, ¿cierto? Y podemos ver la maravillosa respuesta de nuestro Dios. Miren lo que dice, hermanos, del versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No las hizo por sí mismo. ¿Por mandato de quién? De Dios. Él estaba ahí por Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, el único Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38 y 39, hermanos. ¿Qué dice? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo dijeron, hermanos? Digámoslo así con convicción porque es real. ¿Amén? ¿Qué dijeron, hermanos? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Amén? Él es Dios para siempre, hermanos. Y es, gracias a Dios, nuestro Dios, nuestro Salvador. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, hermanos. Hermanos, qué tremenda enseñanza encontramos aquí, hermanos. Necesitamos estar en el lugar que debemos estar, porque ahí Dios nos usa. Porque ahí Dios quiere usarnos como un testimonio para su gloria. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también nos quiere usar a nosotros para que aquellos que se han alejado de sus caminos se vuelvan a Él, ¿sí o no? Podemos ver, hermanos, hay varios que se han desanimado tal vez, que han perdido la esperanza, que se han desalentado por diferentes razones, por diferentes cosas. Pero Dios quiere usarnos a nosotros para que esas personas regresen a los caminos de Él, para que se vuelvan a Él. Pero ¿qué es necesario? Que estemos ahí. Miren lo que dice Santiago, hermanos. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago 5, 17 al 20. Santiago 5, 17 al 20. Y aquí habla, después de que habla sobre la importancia de la oración, ¿verdad? Si está alguno enfermo, a oración, ¿verdad? Y luego hablas de la importancia de la oración eficaz del justo, puede mucho. Y luego da un ejemplo, el ejemplo de Elías. Ayúdenme a leer versículo 17, ¿qué dice? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, ¿verdad? Todo lo que sucedió, ¿verdad? Elías era alguien común y corriente, así como nosotros. Y luego dice en el 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes. Hermanos, Dios quiere usar. Dios quiere usarnos para que otros vuelvan a Él. Lo mismo desea, hermanos, esto para que con aquellos que aún no son salvos. Dios quiere que nosotros vayamos y les llevemos la palabra de la reconciliación. Y como embajadores en nombre de Cristo, ¿verdad? Elevemos ese ruego, suplicándoles que se reconcilien ¿con quién? Con Dios, con el Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo. Porque no hay manera de poder estar en paz y experimentar esa paz de nuestro Dios si no estamos en paz con Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Dios quiere usarnos, hermanos, a nosotros, pero es necesario que confiemos en Él y que estemos ahí donde Dios nos quiere usar, y que demos testimonio de Él, que proclamemos su palabra, hermanos, que hablemos a otros del Señor. 2 Corintios 5, versículo, miren, en el 14, ¿verdad? Habla del amor de nuestro Señor Jesucristo, cómo es necesario que vivamos para Él y ya no para nosotros, ¿cierto? Y luego dice en el versículo 17, ¿me ayudan? En el 17, ¿qué dice?
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no es por nosotros, dice el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el ruego? Reconciliación. Qué tremendo. Es algo que nosotros necesitamos. Y todavía Dios nos dice que debemos rogar, ¿no? Por favor, reconcíliate con Dios. Esto es lo que necesita tu vida. Tus pecados han ofendido a Dios, has infringido su ley, de tal manera que te está guardando la condenación eterna, lo mismo que a todos los seres humanos. Pero Cristo dejó su gloria, vino a nacer, se humanó y a los 33 años murió en una cruz por nuestros pecados. Y al tercer día resucitó. Porque dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único que puede reconciliarnos con Dios. Es por eso que Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros, hermanos? Necesitamos ir. Necesitamos estar ahí, donde Dios nos quiere usar y proclamar esa verdad, llevar este mensaje de reconciliación, que las personas se reconcilien con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que estemos ahí, hermanos. Elías estuvo en el lugar donde debía estar y fue usado por Dios para que el corazón de muchas personas se avivara, se volviera a Dios. Nosotros también de la misma manera, hermanos, Dios quiere usarnos. Él quiere llevar a cabo su obra en nuestra vida y a través de nosotros. Pero ¿qué es necesario, hermanos? ¿Qué es necesario? Que confiemos en Él y que estemos donde Dios quiere que estemos. Donde Dios quiere que estemos, hermanos. Como lo vemos en una anécdota en donde se cuenta hace mucho tiempo que el general Napoleón, pasando revista a una de sus tropas, se le quedó mirando a un soldado que estaba ahí. Y lo miró este soldado con muchas cicatrices. Muchas cicatrices. Cicatrices que obviamente, ¿verdad?, daban a entender que eran de guerra, ¿verdad?, que eran de la guerra. En su cabeza, en su cara, en sus brazos, ¿verdad?, tal vez en sus piernas. Se lo quedó mirando y le preguntó, ¿estuviste en la batalla de tal? Estuve, Señor. ¿Y estuviste en la batalla de tal? Estuve, Señor. ¿Y estuviste en aquella otra? Estuve. Y así en muchas batallas. Y cada batalla que le preguntaba, el soldado respondió, estuve. Napoleón se le quedó mirando fijamente y le dijo, tú vas a ser mi ayudante personal. Y lo escogió como su escolta, como su ayudante personal. Obviamente, hermanos, para nada hay comparación. Pero si nosotros lo llevamos a lo espiritual, hermanos, nos escogería nuestro Señor a nosotros. Nos escogería nuestro Señor a nosotros. Imagínense que nos preguntara, ¿estuviste en el culto tal? ¿Estuviste en la actividad tal? ¿Estuviste ahí donde yo quería que... ¿Ahí estuviste también? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros podríamos responder como este soldado? Estuve, Señor. Hermanos, una de las claves es estar donde Dios quiere. Qué tremendo, hermanos. Dios le preguntó a Adán, hermanos, ahí como lo veíamos, ahí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 9, ¿dónde estás tú? Y creo que esta pregunta es muy importante, para que nosotros nos analicemos y nos preguntemos, ¿dónde hemos estado nosotros? ¿Dónde hemos estado, hermanos? Hemos estado donde Dios quiere que estemos, en su secreto, con nuestra familia, en la iglesia, participando en su obra, en sus caminos, ¿verdad?, sirviéndole, en donde Dios quiere bendecirnos y suplir cada una de nuestras necesidades. Hemos estado ahí. Hermanos, no cometamos el gran error de estar en todos lados, menos donde Dios quiere que estemos.
donde debemos estar, hermanos. Ahí es en el lugar, como lo veíamos, hermanos, número uno, en el lugar donde Dios obra. Ahí es donde Dios cumple su palabra. Ahí es donde Dios suple nuestras necesidades, ¿cierto? Ahí es, hermanos, donde Dios nos quiere usar. Ahí es. Es necesario que estemos ahí, hermanos. Es necesario, hermanos, que tomemos la decisión de estar donde Dios quiere que estemos. De hacer su voluntad, que le creamos. Porque, hermanos, Dios no va a obrar, Dios no va a cumplir su palabra, Dios no va a suplir nuestras necesidades, Dios no nos va a usar si no estamos donde Dios quiere que estemos. Es por eso, hermanos, que analicemos nuestra vida. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? Y si aún usted no está en Cristo, como lo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted aún no está en Cristo, aún no se ha reconciliado con el Padre a través de Cristo, aún no tiene la seguridad de vida eterna, de estar en la presencia de Dios, creo que este es un buen momento, amén, para poder poner su fe en Cristo y poder estar en Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que es pecador y pidiéndole perdón. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el cual hemos podido meditar en ella. Señor, tú conoces, Señor. Señor, tú sabes en dónde estamos, en dónde hemos estado. No te podemos engañar. Ayúdanos, Señor, a estar donde tú quieres que estemos. Porque podemos estar en muchos lugares, pero si no estamos donde debemos estar, donde tú quieres que estemos, entonces nos estaremos perdiendo, Señor, de grandes bendiciones. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce, que aún no está en Cristo, tal vez a través de la transmisión, que reconoce que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, que aún no tiene esa paz, no ha experimentado esa paz de reconciliación a través de Cristo contigo, que la puede experimentar, Señor, en este día. Yo te pido, Señor, que tú hagas la obra y que podamos decidir estar donde debemos estar, así con rostros inclinados y ojos cerrados. Dos invitaciones. La primera es para ti, que ya tienes a Cristo en tu corazón, que ya tienes la seguridad de que al morir vas a estar en su presencia, que ya eres salvo. Hermano, estás donde debes estar. Has estado donde deberías estar. ¿Te gustaría estar donde Dios quiere que estés? ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, ayúdame a orar? Yo quiero estar en el lugar que debo estar, donde Dios quiere que esté. Esa es mi decisión en esta mañana. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano? Gracias a Dios por esas manos. Hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar? Yo quiero estar donde Dios quiere que esté. Gracias a Dios. Estoy viendo sus manos. Pueden bajarla. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios. Yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Donde debo estar. Hermanos, no hay otro mejor lugar que estar ahí, donde Dios quiere que estemos, hermanos. No importa las circunstancias, hermanos, no importa lo que esté, con mucha más razón debemos de estar donde Dios quiere que estemos. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios, yo quiero estar donde debo estar, donde Dios quiere que esté. No importa la oposición, no importa la resistencia, gracias a Dios. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, lo que venga, que el Señor me ayude a estar donde debo estar, donde Él quiere llevar a cabo su obra. Que el Señor nos ayude. ¿Habrá alguien más? Dice, pastor, ayúdame, gracias a Dios. Ahora esta invitación es para ti, tal vez, que aún no estás en Cristo, que aún no tienes esa seguridad, que aún no has experimentado la salvación. La invitación es para que tú decidas venir a Cristo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere ser parte de tu vida. Él quiere entrar a morar a tu corazón y salvarte, perdonarte de tus pecados si tú te arrepientes y le pides perdón, limpiar tu corazón y darte el maravilloso regalo de la vida eterna, la esperanza de algún día estar en su presencia y esa presencia continua en tu corazón. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Por favor, ore por mí. Yo quiero que Cristo entre en mi corazón. Quiero experimentar esa salvación. ¿Habrá alguien? Si así es en su lugar, levante su mano y no la baje. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien? Tal vez en la grabación que está haciendo, tal vez ya todos hemos tomado esa decisión, pero si hubiera alguien que no ha tomado esa decisión, si no ha tomado esa decisión, yo le invito a que lo haga. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo, yo quiero estar en Él. ¿Habrá alguien?
Gracias, Padre bendito, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre bendito, a poder llevar a cabo esta decisión, estar en el lugar que tú quieres que estemos, Señor. No movernos de ahí, sino permanecer ahí, Señor, y poder ver esa maravillosa obra que tú quieres llevar a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a aquellos que se han desalentado, Señor, a aquellos que se han desanimado. Llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen, Señor, ser testigos tuyos, ser embajadores tuyos, Señor, y poder llevar esa palabra de reconciliación. Ayúdanos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, bueno, el plan era que entonáramos un canto. El problema es que no tenemos la letra, ¿verdad? No tenemos la letra porque todavía no tenemos luz. Pero hay un precioso himno que tal vez, no sé cuántos lo sepan, y a lo mejor no todos conocen la letra. A donde quieras que vaya, yo iré. ¿Sí se acuerdan de la letra? A ver, levanten su mano los que más o menos. Pastor, se le cayó un poco. Gracias, hermano, gracias. Gracias. A ver, ¿cuántos hermanos saben? ¡Ah, mire! Justo a tiempo. Gracias a Dios, hermanos, se hizo la luz, ¿verdad? Vamos a entonar, bueno, todavía tiene que prender la computadora, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Ahí con los que más o menos se la saben, en lo que nuestra hermanita, pues prende la computadora, busca también el canto, ¿verdad? Hay que prender, está la pantalla prendida, pero vamos a entonar este canto, hermanos, a donde quieras que vaya, yo iré, ¿sí? Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Fíjense, dice la primera parte: a donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que esté, yo estaré. Aún en el mismo Calvario donde vas a predicar tu evangelio de paz. Dame el valor de seguirte, Señor, aún en las pruebas luchar con fervor, y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer, fiel contigo. Quiero ser entre tus manos, instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. ¿Sí? Vamos a entonar, hermanos. A donde quieras que vaya, yo iré. A donde quieras que esté, yo estaré. Aún en el mismo Calvario donde vas a predicar tu evangelio de paz. Dame el valor de seguirte, Señor, aún en las pruebas luchar con fervor, y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer, fiel contigo. Quiero ser entre tus manos, instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a este mundo que hay un canto nuevo que cantar. Este es un canto de gozo lleno de paz. Dame el valor de seguirte, Señor, aún en las pruebas luchar con fervor, y no importa qué tan largo el camino tenga yo que recorrer, fiel contigo. Quiero ser entre tus manos, instrumento que lleve la luz, predicar a todo humano del amor que hay en Cristo Jesús. Quiero decir a
Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con el programa. Es verdad, hermanos de la transmisión, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.